que entre las personas que estaban ahí, podemos decir que habían personas aproximadamente de 15 nacionalidades diferentes que hablaban idiomas diferentes. Entonces se juntan en este lugar y se maravillan, porque cuando ven la manifestación del Espíritu Santo y que estaban hablando en lengua, ellos decían, pero venga acá, ¿y eso que están ahí no son galileos? Claro. Siempre que vemos en la antigüedad que Dios mandaba una profecía, un profeta hablar, Dios le daba al profeta la palabra de juicio, pero también le daba la palabra de la salida. Que Dios le bendiga una vez más. Bienvenidos a este su programa Maestra del Bien. Transmitimos por Escogido TV, tu canal de bendición. Su hermana pastora Albanelis Luna, quien les habla. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Que cada semana se puedan conectar con nosotros en este su programa, esperando ser de bendición para cada una de sus vidas. Pues en esta tarde me encuentro aquí al lado de mi hermana Anairis Norma, que ustedes la conocen, que también parte de nuestro programa. Pues les saludamos a todos, esperando que estén bien y que se mantengan conectados hasta que terminemos de abordar este tema que hemos traído hoy. Amén. Pues en esta tarde tenemos un tema interesante de lo que es el hablar en lengua, y vamos a dejar que nuestra hermana Nairi, ¿verdad?, sea la que dé inicio con este tema, y cuando me indique leemos la palabra. Bueno, pues que ya como indicó nuestra hermana pastora, estaremos hablando del hablar en lengua, un tema que es muy importante para el pueblo cristiano y también para conocimiento de lo que aún no lo son. Pues vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos y luego entonces los vamos a desglosar. Amén. Importante este tema yo sé que será de mucha edificación para el pueblo de Dios, por eso le pedimos que se mantengan conectados y que nos pueda dar sus comentarios, cualquier pregunta, cualquier aporte que tenga, luego de que demos este tema. Pues de inmediato vamos a leer, les invito a que busquen en sus Biblias, primer libro de Corintios, capítulo 14, verso en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Gloria a Dios. Ay, gloria al Señor. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gloria para a Jesús. Iniciar con este tema. Amado Dios, Santo te eres, bendecimos Señor. en esta hora y te damos gracias. Tú eres santo, te eres presentamos poderoso. este tema, Dios, pidiéndote Gloria que sea a de tu bendición, nombre por edificación siempre, bendito para cada Dios. uno de nuestros queridos Santo y hermanos y poderoso amigos que se eres. conectan Habla con a este cada programa. persona que esté, Bendice Dios mío, las vidas, Dios, y sintonizando. bendice Obra nuestras vidas de también. manera especial En el estamos nombre en tus santo de manos. Jesús. Gloria a Amén Jesús. y amén. Amén. Pues antes de que nuestra hermana Nair inicie con el tema, voy a dar una breve introducción de lo que es este don del Espíritu Santo, el hablar Gloria a en Jesús. lenguas. Un don que muchos de nosotros, cuando no lo teníamos, y sé que muchos que no lo tienen, anhelan este don de poder hablar en lenguas, pero que también a su vez trae en estos tiempos muchas confusiones, muchos desórdenes por no saber utilizar este don, esta manifestación de Dios de la manera indicada, porque es algo que viene de Dios a la vida del creyente, pero como todos sabemos que el Espíritu Santo es ordenado y de forma Amén. ordenada viene a nuestras vidas. Siempre le digo a las personas, cuando el Espíritu Santo te toca, cuando empiezas a hablar en lengua, tú no pierdes el control ni el conocimiento. Es probable que en un principio, cuando somos nuevos creyentes, sí, no sepamos ordenar ni controlar cuando recibimos esa maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas, pero luego con el conocimiento sí podemos hacerlo. Entiendo que de esto es que está hablando el apóstol Pablo en esta carta, que luego nuestra hermana Irma va a estar explicando de lo que es el hablar en lengua.
que no es algo que te va a abordar y que tú vas a perder el control, Claro, y que tú no claro. sabes, no es algo ordenado de parte de Dios en nuestras vidas. Y vamos a nuestra hermana Nairi que ella continúe con lo que estamos en Claro. este día. Amén. Asimismo, como dice la pastora Rosa, el espíritu del profeta se somete al profeta. Amén. Entonces, cuando usted está hablando en lengua, usted está danzando, usted no pierde el conocimiento. Amén. Usted está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Ahora bien, no podemos iniciar de hablar del don de lengua sin antes hablar, ¿verdad?, de lo que fue la manifestación que pasó en el libro de Hechos, capítulo 2. Amén. Cuando estaban todos unánimes, cuando estaban orando y cuando hubo esta manifestación hermosa, extraordinaria del derramamiento del Espíritu Santo, donde dice la palabra que estaban todos orando, que estaban todos unánimes y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, una experiencia hermosa que cada creyente debe procurar, la llenura del Espíritu Santo en su vida, porque el mismo Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea y hasta los últimos de la tierra. O sea, cada creyente tiene que tener como ese complemento de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero dice la palabra en el libro de Hechos que entonces ellos empezaron a hablar nuevas lenguas y que el Espíritu le daba, ¿verdad? Les daba que hablase. Le daba según que hablase y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces realmente esas manifestaciones del Espíritu Santo es lo que cada creyente anhela. Amén. Pero también dice la palabra que cuando hubo esta manifestación, dice que el Espíritu Santo le daba, ¿verdad?, que hablasen. Entonces vemos aquí que en ese momento habían moradores de diferentes lugares. Amén. Que estaban en Judea, pero cuando ellos escuchan este estruendo, dice la palabra, ellos se acercan, pero pasaba algo, que entre las personas que estaban ahí, podemos decir que habían personas aproximadamente de 15 nacionalidades diferentes. Amén. Que hablaban idiomas diferentes. Entonces se juntan en este lugar y se maravillan, porque cuando ven la manifestación del Espíritu Santo y que estaban hablando en lengua, ellos decían: pero venga acá, y esos que están ahí no son galileos, pero ¿cómo es que los escuchamos hablar en la lengua en que nosotros nacimos? Entonces, cuando analizamos estos versículos, podemos deducir lo siguiente, y es que cuando hubo esta manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué lengua estaban hablando? Estaban hablando en otros idiomas. Amén, de tal manera que los que estaban ahí en Judea, que eran de otra nacionalidad, podían entender lo que estaban diciendo. Y esas personas podían saber que Jesucristo vino, que murió Amén, por ella en la cruz de Calvario, que fue enviado por Dios, y fueron realmente personas que entendían lo que decían. Entonces, cuando vemos a veces que hay muchas personas, y la pastora me ayuda, que creen que el hablar en lengua es solamente hablar lengua misteriosa, lenguas angelicales, cuando bíblicamente tenemos la base de que lo que se estaba ahí hablando eran en otro idioma, porque los demás podían entenderlo. Gloria a Dios. Amén. Y cuando estamos hablando esto de hablar en lengua, como explica la hermana Anairi, son otros idiomas. Por eso cuando la Biblia enseña aquí que dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dando a entender que hay diferentes tipos de lenguas. Lenguas que son idiomas, y otra lengua que cuando nuestro espíritu se conecta con Dios, que es una lengua que no es para el pueblo, no es para interpretar, es nosotros con Dios. Pero hay una lengua que sí son diferentes idiomas. En este tiempo yo digo que las lenguas que hablamos pueden en algún caso ser algún idioma de lo que actualmente se habla alrededor del mundo, pero también
puede ser idiomas que se hablaron en aquellos tiempos, porque la interpretación de la lengua no la da el hombre, ni el hablar en lengua la da el hombre, la da el Espíritu Santo. Y para Dios no hay nada escondido, no hay nada misterioso, no hay nada difícil ni imposible. Entonces, esta manifestación, este don viene a nuestras vidas porque el Espíritu quien lo pone en nuestra boca. Yo recuerdo la primera vez que pude hablar en lengua. Uno empieza a sentir como que se te traba la lengua, como Gloria que se te pone estropajosa, porque que el Espíritu empieza a tocarte y quiere hablar a través de tu boca. Gloria al Señor. Entonces, en un principio uno no lo entiende y uno como que se asusta y esto, y luego uno se sensibiliza y siente que es que el Espíritu Santo está hablando. Amén. Escucho personas decir que en estos tiempos ese don ya no es vigente, porque la gente repite lo mismo y dice una serie de cosas. Y yo digo, yo soy de la que creo que sí, claro, el don de hablar en lengua aún está vigente. Porque si, por ejemplo, vemos esta historia cuando el rey Belsasar encontró una escritura en la pared, porque había violentado el uso de los utensilios del templo, y Gloria apareció una escritura en la pared, Mene, Tekel, Upalsin. Entonces, cuando usted lee lo que quería decir todo eso, usted dice, pero en esas palabritas había tantas palabras. Pesado fuiste en balanza, fuiste encontrado falso, tu reino será traspasado a los medas, a los persas, y de un sinnúmero de cosas. Y usted entiende que lo que para nosotros es limitado o es imposible, para Dios es posible. Jesús. Entendemos que quizá haya personas que imitan la lengua, que la aprenden, porque hay de todo en este tiempo, pero de que el don de hablar en lengua está vigente, y lo que podemos experimentar eso, sabemos que no es un invento, que es algo de Dios a nuestra vida, y más cuando recibimos la interpretación. Claro, porque hay gente que tiene el don de interpretación, pero otros interpretamos cuando Dios les place darle la interpretación de lo que estamos diciendo o está diciendo otra persona, y podemos ahí testificar la grandeza del Señor y este don de hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y así mismo, como ya está diciendo nuestra pastora, vemos aquí nosotros entonces que el mismo apóstol Pablo habla sobre el hablar en lengua aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, que fue donde leímos la cita. Que ustedes saben que, algunos saben que en Primera de Corintios, capítulo 13, habla sobre el amor, ¿verdad? Amén. Y como decía la pastora, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, no tengo nada. Si tuviera toda la fe del mundo, de manera que traspase un monte de un lugar a otro, y no tengo amor, nada soy. Amén. Ahora bien, el amor es un vínculo, ¿verdad? Que Dios manda que lo manifestemos unos con otros. Pero en el capítulo 14, él dice, sí, tienes que seguir el amor, y también tienes que buscar los dones espirituales, pero sobre todo busca la profecía. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le hace la exhortación a los corintios de que busquen la profecía? Es justamente porque en esos tiempos, según lo que nosotros leemos y según lo que entendemos, los corintios le estaban dando un valor como muy exagerado al hablar en lengua. Entonces se puede, por ejemplo, comparar con los tiempos de ahora, donde cuando tú, por ejemplo, ves una persona hablando en lengua, tú dices, wow, pero hay mucha conexión. Amén, hay mucha espiritualidad. Ahí tiene que haber una búsqueda, de tal manera que muchas personas se quedan hasta perplejos cuando ven a otro hablar en lengua. Otros porque tienen respeto, ¿verdad? Hasta se quedan, algunos se quedan callados, observando. Pero sin embargo, lo que hemos leído aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, nos dice que tenemos que hablar en lengua, pero que cuando una persona habla en lengua no edifica al hombre, sino que se edifica a quien, a sí mismo. Porque el hablar en lengua es algo entre el hombre y Dios. Por eso es que
que él mismo establece, está bien, tú vas a hablar en lengua, pero recuerda que eso es entre tú y Dios. Amén. Pero dice, pero el que profetiza no se edifica a sí mismo, sino que edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende lo que esa persona está diciendo. Y dice que el que profetiza abra a los hombres. Cuando usted profetiza, hay tres cosas que tienen que cumplirse. Y es que las profecías son para edificación, para exhortación y para consolación. Amén, cuando usted le profetiza a alguien, esa persona tiene que de alguna manera ser edificada, tiene que ser consolada, tiene que ser exhortada, porque eso es lo que Dios quiere. Jesucristo dijo que Él no vino a los sanos, Amén. Él vino a los enfermos. Y si vino a los enfermos es porque los enfermos necesitan una medicina, que esa medicina está en la iglesia. Exactamente, y qué bueno que Anaí toque este tema de la profecía, ¿verdad? Porque entendemos en estos tiempos que una profecía es cuando alguien me dice, mira, Dios te va a bendecir, Amén. Mira, veo cosas grandes de Dios para ti, o mira, Dios te va a matar. Pero la profecía dice aquí que es para edificación, exhortación y consolación. Claro. Siempre que vemos en la antigüedad que Dios mandaba una profecía, un profeta hablar, Dios le daba al profeta la palabra de juicio, pero también le daba la palabra de la salida. Si se humillare mi pueblo, entonces yo me arrepentiré y no enviaré tales pestilencias. Si mi pueblo se apartare de su pecado, entonces yo no voy a hacer que los enemigos vayan sobre ellos y lo destruyan. O sea que las profecías que hablaban los profetas de aquel entonces, Dios le mandaba al pueblo a decir que le venía un juicio si no se apartaban de tal camino o si no dejaban de hacer tal cosa. Las profecías de hoy en día que vemos los supuestos profetas decir, son profecías que son direccionadas a juicio sin escapatoria. O son profecías que te dicen que Dios te va a bendecir, te va a dar, te va a traer, que muchas veces no tienen que ver nada con la parte espiritual, porque le dice claramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Pero amén. Los profetas de estos tiempos solamente están profetizando las añadiduras. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los verdaderos profetas, los que habla la Biblia? En un mundo, en un tiempo donde hay tanto pecado, tanta maldad, donde hay tantas confusiones, ¿dónde están los profetas para descifrar, para desenmascarar el pecado, para desenmascarar a los falsos? ¿O será que los profetas de estos tiempos son profetas solamente para dar cosas materiales? Los profetas de las añadiduras estamos viendo en estos tiempos. Y las profecías que habla la Biblia son profecías para edificar, para exhortar y para consolar. Amén. Porque el profeta de la antigüedad era un maestro. Escucha esto, el profeta no era solamente que daba una palabra, sino que enseñaba. Entonces, ¿cómo son los profetas de estos tiempos? Y qué bueno que aquí en este tema que habla del hablar en lengua, habla de la profecía también, porque tenemos que saber identificar bien esto y la relación que hay entre el amor, el hablar en lengua y de la profecía, que son los tres, los dones que está hablando aquí específicamente este capítulo de Primera de Corintios. Claro, y así mismo, si una profecía no cumple con esto, no es profecía. Amén, porque gloria a estamos Dios. hablando bíblicamente. Una profecía no puede ser simplemente juicio. Una Gloria a profecía Dios. no puede ser solamente mandarte al infierno. Amén. Una profecía no puede ser solamente bendición y bendición y bendición. Una profecía tiene que tener edificación, Amén. exhortación y consolación, que Amén, es lo que gloria a Dios. necesitan las personas que no tienen a Dios en sus corazones. Gloria a Ahora Dios. bien, aquí nos habla claramente de que el que habla lengua extraña se edifica a sí mismo. Y el que profetiza edifica a la iglesia. Vemos aquí entonces algo diferente a la manifestación que vimos en el libro de Hechos. Mientras decimos, ¿verdad?, que cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés estaban hablando lenguas humanas de tal manera que los demás Gloria a podían Dios. entender. Aquí nos especifica en el versículo 4 de que cuando tú hablas lengua extraña, o sea, es una lengua extraña. ¿Por qué? Porque es extraña a los demás que Amén, están gloria a escuchando. Dios.
pero es una lengua que es entre tú y Dios. Inclusive lo vamos a ver más adelante, que hay muchas personas que hablan en lengua que no saben lo que está diciendo, al menos que no tengan el don de la interpretación. Incluso nos manda la palabra que si usted está hablando en lengua y no hay nadie que le interprete, mire lo que tiene que hacer. Callarse, porque entonces estamos viendo hoy en día algo, y es que la persona tiene que hablar en lengua vociferando. No vamos a decir que en algún momento el Espíritu Santo arrebate a alguna persona, ¿verdad que sí? Pero aquí lo que me dice es que es algo entre yo y Dios. Amén. El hablar en lengua, pero el profetizar es para la iglesia, para que los hermanos sean restaurados, para que los incrédulos que fueron a la iglesia, los amigos, para que sean edificados y para que también todos podamos aprender del Señor. Pablo dice: yo quisiera que todos habláramos en lengua, pero yo prefiero mejor que profeticen. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en lengua, mi espíritu es renovado con el Señor. Pero a veces yo hablando en lengua, ni yo misma sé lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo no sé lo que estoy diciendo, estoy orando y mi espíritu vivifica. Pero cuando estoy profetizando, tengo el entendimiento de la palabra. Yo te van a ir y que el don de hablar en lengua es muy manipulado en estos tiempos. Por ejemplo, una persona va a predicar, desde que agarra el micrófono empieza a hablar lengua. Exactamente. No dice que le está diciendo el Señor, no da una interpretación. A veces dicen gracias, Señor, pero no dice nada. Y el pueblo, al escuchar esto, dice: se metió Jehová. Y empiezan a danzar, a hablar en lengua a todo el mundo, pero no hay una edificación. Al contrario de cuando hay una profecía, una palabra de exhortación. Exactamente. Así dice Jehová. Gloria al Señor. Cuando hay una palabra, así dice Jehová, que verdaderamente está hablando Jehová, hay una atención del pueblo, hay un cuidado de escuchar qué está diciendo Jehová. Pero cuando solamente en lengua, se activan a veces las emociones antes que la parte espiritual del hombre. Claro que sí. Porque es que todos quieren hablar en lengua, porque entendemos que hablar en lengua es demostrar que estoy lleno del Espíritu Santo, y no siempre, lamentablemente, es así. No todo el que está hablando en lengua es porque está lleno del Espíritu Santo, porque no todos realmente están hablando lenguas espirituales ni lengua dada por el Espíritu. Porque hay que entender que no es un secreto que hay mucha gente que aprende las lenguas de otros. Que en estos tiempos hay lugares donde se le enseña a las personas a hablar en lengua y a danzar. Que eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, el hablar en lengua no es lo que está identificando verdaderamente que yo esté lleno de Dios, pero hay que hablar lengua, hay que llenarse de Dios. Claro que porque sí. No queremos que confundan una cosa con la otra, o que no creemos. Sí, yo creo fielmente en esta manifestación de Dios, de hablar en lengua. De hecho, yo también hablo lengua, pero acostumbro que si estoy en el culto y voy a hablar lengua, me quito el micrófono. Así yo lo hago, porque si yo no te voy a edificar, si yo no te voy a interpretar lo que Dios está diciendo, ¿para qué yo tengo que vociferar por acá? El hablar en lengua, las palabras, que por eso es que muchos han hecho burla, porque se repite. He visto hasta personas no creyentes imitando de forma de burla las lenguas que hablan algunos cristianos. O sea, que la Biblia no se equivoca con lo que dice el apóstol aquí. Exactamente, o sea, así mismo en el versículo 6 lo dice: si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿en qué nos aprovechará? O sea, yo estoy hablando en lengua, está bien. La gente está viendo que estoy hablando en lengua. Quien me vea hablando en lengua va a creer que soy súper espiritual, pero está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces él dice: pero ¿en qué aprovecha? Dice: si yo te hablo con revelación, con profecía, ahí sí te va a aprovechar, porque tú vas a entender lo que yo estoy diciendo. Dice el versículo 13: el que habla en lengua extraña, pida en oración el interpretarla. Y realmente aquí queremos pararlo un poco, porque es que realmente en el pueblo de Dios hay pocas personas que interpretan cuando una persona está hablando en lengua. Entonces ahí entramos nosotros también en lo que es el discernimiento. Señores, no todo el mundo que habla en lengua en las iglesias está hablando de parte de Dios. Aleluya. Entonces la iglesia a veces se confunde que de que un predicador llega
llega y empieza a hablar par de lengua, de una vez todo el mundo empieza a sacudirse. Señores, si usted no tiene la interpretación, usted no sabe qué está diciendo, entonces dígame, no, hay cosas como que a veces como que nosotros como que la malinterpretamos, o será por desconocimiento. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y no es todo el mundo que habla en lengua que usted va a decir amén. Y yo digo que en este tiempo que el pueblo está pereciendo por falta de no tener esa revelación del Espíritu de Dios, ese don de discernimiento. A esto me refiero. En estos tiempos es carente el don de discernimiento. Disculpa que te interrumpa, Anaí, sí, claro. Pero he visto personas en las iglesias hablando en lengua y es maldiciendo la iglesia que están. Es maldiciendo la obra, y como no hay nadie que interprete la lengua, todos nos estamos gozando con esa persona. He visto personas endemoniadas ministrando, danzando, supuestamente hablando lengua, y los demás danzando y hablando lengua con esa persona y todo conjunto, porque no hay discernimiento. Pero no saben lo que están diciendo. No hay discernimiento. Entonces tenemos que orarle a Dios por este don de interpretación de lengua. Exactamente. Porque como decían ahí, pocas personas y hace falta en las iglesias. Así que los que están orando por el don de hablar en lengua, ore también para que Dios les dé el don de interpretación de lengua, que ahí es más edificante aún. Claro, entonces también dice la palabra, dice, si yo oro en lengua, mi espíritu ora. Amén. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Aleluya. Porque estoy orando en el Espíritu. Y es verdad, he sido llena por el Espíritu. Ahora bien, en el Espíritu estoy llena, pero mi entendimiento, si no tengo la interpretación, no sé lo que estoy diciendo. Yo puedo suponer que estoy diciendo algo. Yo puedo pensar que estoy diciendo algo. Pero si yo misma estoy hablando en lengua y si yo no tengo el don de la interpretación, yo no sé qué estoy diciendo. Dice el versículo 15, oraré en el Espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Y más dice el 16, ¿cómo dirán amén si no saben lo que has dicho? O sea, ¿cuál es el objetivo de que una iglesia esté dando un servicio en un culto? Aparte de que los hermanos sean llenos, es que también vayan amigos, vayan incrédulos, amén, vayan personas y escuchen la palabra y por esa palabra sean conmovidas. Ahora bien, ¿cómo si todo el mundo está hablando en lengua? ¿Cómo el incrédulo va a decir amén si no está entendiendo lo que están hablando? Y más aún, cuando aparecen 5, 6, 8 personas hablando en lengua, no hay quien interprete quién está siendo edificado. Entonces, cuando tú profetizas, es diferente, porque el incrédulo que entró a la iglesia es conmovido, es convencido de pecado, porque tú le estás hablando a su entendimiento y esa persona puede glorificar a Dios según dice la palabra, y esa persona alaba al Señor, pero porque está entendiendo. Entonces amén, es muy importante que sepamos eso. El hablar en lengua, sí, oraré en el Espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. El entendimiento, esta palabra es muy profunda, el entendimiento, que a veces muchos estamos faltos de entendimiento. Y me gusta mucho esto porque en el día del Pentecostés, si cuando ellos salieron hablando en lenguas, las personas que estaban ahí de los diferentes lugares, no hubieran entendido lo que se estaba diciendo, no se hubieran convertido tantas personas. Porque usted hablándole en lengua a una persona que no entienda lo que usted le está diciendo, haciendo nada, usted no lo está edificando. Pero entonces ellos entendían, así como el apóstol Pedro dio un mensaje que habló de Cristo, del sacrificio de Cristo y de todo eso, así supongo que esas personas que hablaban en lengua decían palabras convincentes a los que estaban ahí, y por eso hubo esa gran conversión, porque ellos le llamó la atención lo que estaban diciendo, que ellos podían entenderlo. Entonces, cuando yo estoy hablando en lengua, que he visto este tipo de manifestación en algunas iglesias, y hay una persona que tiene el don de interpretación, y el que está aquí con el micrófono hablando lengua, y el otro que tiene el don de interpretación, se pone activo, agarra el otro micrófono. Eso se veía mucho en la antigüedad. Amén, también escasea mucho eso. Se levantaba uno, dice el Señor, mira hermano, había una edificación tremenda. Exacto. Porque entendíamos lo que estaba diciendo el Señor a través de la persona que está hablando en lengua. Lo que pasa es que este es un tiempo, Anaí, donde queremos vivir de la apariencia, de que estoy lleno y empiezo a hablar en lengua, pero muchas veces no se levanta nadie a interpretar si realmente lo que yo estoy diciendo es una palabra para edificación. Simplemente si realmente yo estoy hablando de Dios, saltar. si realmente yo estoy trayendo un mensaje.
Porque yo puedo dar una profecía en lengua, pero tiene que haber un intérprete para que esté entendida esa profecía. Entendimiento. Si no, lamentablemente queda sin fruto. Porque hubo un verso aquí que dice, creo que es el 8, creo que es que dice que la trompeta, si diera sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y que hay diferentes tipos de instrumentos musicales. Con diferentes sonidos. Pero que si no da un sentido concreto, no va a servir para nada. Asimismo, compara el apóstol el hablar en lengua, este don tan maravilloso y que a todos nos gusta y que anhelamos. Gloria al Señor, pero que tenemos que hacerlo con el entendimiento de que verdaderamente sea con fruto. Y es por eso que nosotros invitamos a todo el pueblo cristiano a que lea 1 Corintios capítulo 14, léalo entero. Gloria a Dios. Lea el 13, 14, lea el 15 si usted quiere. Porque el mismo Pablo decía, espérense, yo hablo más lengua que todos ustedes. Cuando Pablo le está hablando a los corintios, le dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Ahora bien, él le dice, pero yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Ay, o sea, yo no hago nada con yo pasarme el culto entero hablando en lengua voceando y que los demás estén viendo que yo soy la más usada. Yo no hago nada con pasarme en un servicio en la calle vociferando en lengua cuando nadie está siendo ni edificado, ni exhortado, ni consolado porque no entiende. Y si nos vamos al versículo 23, vamos a ver entonces lo mismo que estaba diciendo la pastora. Dice, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran los indoctos e incrédulos, ¿qué dirán? ¿Y esto loco? Señores, pero yo pregunto ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Vemos muchas personas que salen a la calle a predicar, a vociferar en lengua, a hablar en lengua. Entonces después dicen que los inconversos no se convierten, pero ¿cómo se van a convertir si no están entendiendo lo que están diciendo? Hello, usted está hablando en lengua y está dando un espectáculo buenísimo, pero nadie está siendo consolado. Nadie está siendo edificado, al menos que usted no esté profetizando. Pero profetizando es que la persona sepa que lo más profundo de su corazón el Señor lo sacó a la luz y la persona diga, wow, pero realmente lo que me están diciendo es de parte de Dios y esa persona es conmovida. Profetizar no es mandar al infierno. Profetizar no es profetizar a la gente que se van a perder, sino que se van a salvar por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Entonces usted va a orar en la calle. Si es en lengua, hable para usted solo. También en la iglesia. Aleluya. Ahora bien, si es una profecía para consolación, usted dígalo a voz alta. Porque de lo demás van a decir, como dice en el versículo 13, y tú estás loco. Y realmente hoy en día hay mucha gente que lo dice. Vamos a ser realistas. Sí, pero yo creo que los evangélicos estamos disfrutando en estos tiempos que nos llamen locos. Porque yo veo que hay personas que dicen, ¿dónde están los locos aquí? Estamos locos por Jesús. Y yo soy de las que digo, yo no estoy loca, porque la Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde, pero para el cristiano poder no es locura, Dios. Es poder de Dios. ¿Dónde están los que están llenos de Dios? ¿Dónde los que están poderosos en el Señor? Pero cuando dicen, ¿dónde están los locos? Yo no levanto mi mano, porque si para ti que no conoces locura, para mí es poder de Dios. Entonces yo no puedo llamar las cosas como le está llamando el impío. Aquí el apóstol está diciendo claramente, no van a decir que ustedes están locos, porque a veces hablan de nosotros con razón, hermano, porque los desórdenes que hacemos nosotros los evangélicos en las calles es para que el impío quede sin fruto, quede decepcionado de nosotros. Los desórdenes que hacen muchos evangélicos en la calle, en las iglesias, la falta de respeto hacia el prójimo, hacia los vecinos, claro es sí. Para servir de piedra de tropiezo, mis hermanos, porque a veces decimos, no, porque ellos con su bocinón hacen, pero nosotros somos luz, nosotros tenemos que hacer la cosa con entendimiento, sabiendo que esas personas están ciegos por el pecado, entonces nosotros le vamos a llevar la luz de Cristo, pero con entendimiento, le vamos a hablar la palabra, pero con entendimiento. Le vamos a profetizar la palabra, pero que nos entienda. Amén, entonces amén. tenemos que saber usar lo que Dios nos ha dado en la mano. Qué lindo lo que Dios nos ha entregado. Pero tenemos que saberlo transmitir. Porque nos están llamando locos, porque estamos actuando como locos. Exactamente. Ya lo vimos en el versículo 23, que si usted va hablándole en lengua y se reúne un grupo, todos empiezan a vociferar como si estuvieran no sé dónde.
como si tuvieran que hay palabras que simplemente no las queremos decir, van a decir los demás, están locos. Lea el versículo 23, que justamente eso es lo que está diciendo. Entonces ahí cuando pasa eso, señores, Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y si usted es la persona que lleva la verdad, que porta la verdad, usted tiene que hacerlo con cordura, usted tiene que hacerlo con altura. Pero vemos entonces a veces que algunos cristianos se han vuelto el hazmerreír de mucha gente por la manera de cómo se conduce. Estamos diciendo que el estar lleno del Espíritu Santo no quita conocimiento. Amén. Estamos diciendo que el espíritu de los profetas se someten a los profetas. Usted va a danzar, usted sabe que usted está danzando. Usted va a correr, sabe que está corriendo. Usted va a ser lleno del Espíritu Santo, pero usted lo va a hacer con entendimiento, porque la que personas vean que realmente al Dios que usted le sirve es un Dios de orden, y no hacer el evangelio quedar en vergüenza y muchas veces en la calle. Entonces, si usted va a un lugar, se reúnen los cristianos, están hablando en lengua, nadie entiende, usted es un loco, según lo que leímos en la palabra. Ahora bien, si todos se reúnen y en vez de hablar en lengua, lo que empiezan a profetizar, la gente van a escuchar. La gente van a decir, wow, pero mira lo que yo hice ayer, que nadie sabía que yo lo hice. Mira cómo lo están diciendo ahí. Wow, pero aquella cosa que me pasó hace 5 años, mira cómo el Señor le está revelando. Y esa persona es convencida. Y esa persona por el mismo Espíritu es juzgada. Y esa persona es convencida de que de pecado y puede venir a los pies de Cristo. Yo lo que digo es lo siguiente: un culto en la calle tiene que ser para que la persona se convierta. Amén, gloria a Dios. Un culto en la calle no puede ser para exhibicionismo. Gloria a Un Dios. culto en la calle no puede ser para que vean que yo danzo más, que yo brinco más o que yo corro más. Así Un es. culto en la calle tiene que ser para que las personas que están ahí sentadas sean convencidas de pecado, pero por el Espíritu Santo, pero con entendimiento. Y que lo oculto que hay en su corazón sea manifiesto. Y que esa persona, por ver la grandeza, adore a Dios. Levante la mano y glorifique el nombre de Dios. Que todo sea para edificación. Dice el versículo 26, que todo lo que usted haga en la calle, en la iglesia, sea para edificación, no para vanagloria, no para buscar cámara, sino para que las almas sean transformadas y para que el mensaje de Cristo llegue a donde tenga que llegar. Gloria a Dios. Amén, aleluya. gloria al Señor, muy importante. Pero también dice que si están hablando en lengua, dice el versículo 27, lo voy a leer. Si habla alguno en lengua, que sea extraña, que sean 2 o 3 y por turno. Y uno que interprete. O sea, yo voy a estar hablando en lengua. Y no es que yo voy a estar hablando en lengua al mismo tiempo que ella. No, porque Dios es un Dios de orden. Vamos a hablar en lengua, pero tiene que ser por turno. Si yo estoy hablando en lengua o profetizando y luego Dios le da una palabra, yo tengo que callarme. Exacto. Y tiene que haber alguien quien interprete, porque Dios es un Dios de orden. Así mismo lo dice. Y si no hay intérprete, que se calle. Que se calle. Si no hay quien te interprete, tú no tienes que estar voceando, porque ¿quién va a decir lo que tú estás diciendo? Y uno es importante, Anaí, porque a veces vemos que una persona está predicando o va a predicar, pero se levanta un hermano de allí y empieza a ministrar aquí. Entonces hay uno predicando aquí, pero el hermano está haciendo otro trabajo allí. Vamos entonces, a tener la orden. cosa en el orden. Si Dios te reveló algo, espera que termine el mensaje. Y quizá en la parte de la administración o algo, usted va y ministra, quizá en el devocional, pero cuando se va a predicar la palabra, no puede haber una predica allí, otra aquí, porque dice aquí claramente que uno se calla, el otro habla y el otro interprete, pero que si no hay quien interprete, que mejor que se calle, porque tenemos que acabar con el desorden, tenemos que dejar de disfrutar, que nos llamen locos, de disfrutar, que no entienden, que ellos no entienden lo que estamos haciendo, que estoy lleno de Dios, que yo amo tanto a Dios, que este desorden de vida que llevo. Déjame decirte algo, que el que está lleno del Espíritu Santo de Dios no pierde el entendimiento ni el conocimiento. Los que pierden entendimiento y conocimiento son los endemoniados.
Cuando una persona cae poseído por demonios, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está diciendo hasta que vuelve en sí. Pero el que está lleno del Espíritu Santo de Dios no pierde ni conocimiento ni pierde entendimiento. Por eso las cosas hay que hacerlas en orden. Yo más entiendo que un nuevo creyente quizás haga un desorden cuando está danzando, no tiene el conocimiento, o hablando lengua, ¿verdad? Y no tiene el control todavía, porque eso se logra con el entendimiento, y el nuevo creyente debe de ir madurando el entendimiento en el Señor. Sí. Y uno entiende esto, pero personas con mucho tiempo en el evangelio y practican este desorden en todas las partes, porque que están tan llenos de Dios que no pueden estar quietos, que no pueden dejar de hacer tales cosas, que en vez de edificar están desacreditando este hermoso evangelio de salvación. Así mismo es. Si no hay quien te interprete, cállate, y tú estás hablando y piensas hablar en lengua, cállate. Si estás en la iglesia y quieres hablar en lengua, habla entre tú y Dios. Ahora sí es para profetizar, para que las almas sean consoladas y sean exhortadas. Ahí sí tú puedes hablar. Amén. ¿Por qué? Porque está dando una palabra a las personas. Pero queremos dejar claro algo ya para terminar, que estamos hablando en contra del hablar en lengua. No, todo lo contrario. Pablo dijo, yo quisiera que todos hablaran en lengua, inclusive nosotros somos los que incentivamos que se hable en lengua. Y como al inicio dijo la pastora, hay personas que piensan que eso era para otro tiempo, pero entendemos nosotros que aún en este tiempo están las manifestaciones de Dios. Amén, pero solamente queremos resaltar lo que dice el capítulo 14, versículo 31, que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Al Dios que le servimos es un Dios de orden. Que usted sienta el Espíritu Santo, su espíritu se somete al profeta. Y que si usted va a hablar en lengua, hágalo en orden. Usted no tiene que estar haciendo desorden. Usted no tiene que llevar confusión. Y volvemos y repetimos, lleve la palabra del Señor de una manera entendible, que las personas puedan ser conmovidas, que las personas puedan ser convencidas de pecado, y que el Espíritu Santo haga su trabajo y haga lo que tiene que hacer. Amén. Pero cuando está ese desorden, lamentablemente, ahí Dios no se mueve. Cuando está ese desorden, las almas no son consoladas. Cuando hay ese desorden, nadie recibe edificación. Dios es un Dios de orden. Usted puede dar un culto en la calle y darlo con altura, y se siente el Espíritu de Dios. ¿Estamos diciendo que no dancen? No. ¿Estamos diciendo que hablen lengua? No. Lo que estamos diciendo es que Dios es un Dios de orden, y que cuando usted hace eso, la gente lo juzga de loco, y es porque realmente parece un loco. Vamos a hablar en lengua, vamos a buscar del Señor, pero vamos a hacerlo con altura, según lo que dice la Biblia. Y léase 1 Corintios capítulo 14. Amén. Y también, si alguien cree que hemos dicho algo que no sea conforme a la Biblia, lo puede poner en los comentarios y lo podemos debatir, y podemos hacer hasta una segunda entrega de estos temas. Si usted tiene confusión, póngale en los comentarios y lo debatimos. Amén. Así es, como siempre decimos, cualquier comentario, cualquier aporte, usted lo puede dejar en los comentarios. Y como decía nuestra hermana Ana Iris, nosotros los pastores siempre instamos a los miembros que busquen el don de hablar en lengua. Amén. Que busquen el Espíritu de Dios, o sea, la llenura del Espíritu de Dios. Esto es bonito en las iglesias, esto obra un avivamiento cuando hay manifestación de los dones. Pero hagamos todas las cosas decentemente y en orden. Como dijo Ana Iris, para terminar, el verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos. No en una iglesia así y en otra no. En todas las iglesias. Vamos a hablar en lengua. Yo creo en esto. Vamos a gozar en el Señor. Yo llenarnos del Espíritu Santo. Pero vamos a interpretar la lengua. Vamos a pedir el discernimiento del Espíritu, y vamos a hacer todas las cosas decentemente y en orden, y para edificación de lo que están oyendo. No, que me importa que digan, no, yo quiero que ellos sean edificados. Amén. Que ellos anhelen tener lo que yo tengo. Entonces, esto lo logramos cuando hacemos las cosas dirigido por el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Señor, este tema es muy hermoso, hablar del Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Pero hasta aquí ha sido esta entrega de Maestras del Bien por su canal Escogido TV.
Así que te pedimos, como siempre, suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios. A mí me gusta que me dejen los comentarios porque los comentarios usted interactúa con nosotros y nos hace saber si el mensaje le llegó, si tiene alguna duda, si tiene algún aporte, si en algo no nos hemos expresado bien. Esto nos ayuda a crecer. Así que puede dejarnos sus comentarios en las cajitas de los comentarios. Hasta que ha sido esta entrega más de Maestro del Bien, su hermana pastora Albanelis Luna. Será hasta la próxima. Y su hermana y amiga Nairis Norman. Dios le bendiga. La paz de Dios. Amén.